buenas tardes a todos, buenas tardes y bienvenidos a Bequino. Para nosotros es un honor, estamos encantados de poder estar hoy aquí con tantos interesados, con tantos profesionales comprometidos con la seguridad, interesados en los temas que hoy queremos compartir con todos, que como hemos anunciado, pues lo que queremos es compartir esos avances en la elaboración de la guía de almacenamiento y uso seguros de baterías de litio en zonas de producción y almacenes en la que estamos trabajando en Bequinor. Entonces, para contextualizar estos trabajos y el por qué estamos aquí, pues tan solo brevemente, en un par de minutos, pues compartir con todos qué es Bequinor. Bequinor es una asociación sin ánimo de lucro con más de 50 años de historia al servicio de la seguridad industrial, que está integrada actualmente por casi un centenar de empresas que contribuyen su conocimiento, su experiencia a las distintas comisiones de seguridad que tenemos actualmente activas para trabajar en propuestas que contribuyan a la mejora de la seguridad de las instalaciones industriales. Llevamos décadas trabajando en campos tales como el almacenamiento de productos químicos o los equipos a presión, el transporte de mercancías peligrosas y más recientemente constituimos dos comisiones de seguridad de carácter más transversal, una de seguridad de hidrógeno y otra de seguridad de baterías de litio. Con respecto a la seguridad de hidrógeno y sus trabajos, pues ya concluimos y publicamos el mes pasado, precisamente en abril de 2023, hemos publicado nuestra guía de seguridad del hidrógeno, está a disposición de todos los interesados en nuestra página web. Y con respecto a los trabajos de nuestra Comisión de Seguridad de Baterías de Litio, pues bueno, hoy estamos aquí para compartir esos avances. Vamos avanzando, todavía no hemos concluido, estamos trabajando en esa guía, la estamos elaborando con ese compromiso de esos profesionales que hoy tenemos una representación en esta comisión, son los que actualmente están liderando los trabajos, están redactando los capítulos principales de la guía, que luego consolidamos con un equipo multidisciplinar, integrado actualmente por un total de 15 entidades asociadas. Pues vamos consolidando estas propuestas y vamos dándole forma con ese objetivo final de hacer esa pequeña aportación en lo que esté en nuestra mano para contribuir a mejorar la seguridad, en este caso para el almacenamiento y uso de baterías de litio. Con respecto a la planificación del encuentro, hemos previsto intervenciones breves de aproximadamente unos 20 minutos de duración. La agenda es algo apretada, por lo que sí os agradeceríamos que las intervenciones, las consultas que pudierais tener, pues un poco las pudiéramos poner en común a través del chat, que es la herramienta que vamos a manejar a la finalización de las intervenciones en el tiempo final, 10-15 minutos. Si nos ajustamos a los horarios o a los tiempos de intervención previstos, pues podremos tener ese tiempo para compartirlo. Los panelistas las panelistas estarán atentas y atentos a las cuestiones que puedan ir surgiendo o podáis ir planteando o compartiendo con todos nosotros a través del chat. En la medida de lo posible podrán ir respondiéndolas a lo largo de la sesión y bueno, pues aquellas que consideren más relevantes o más reincidentes, pues los podremos compartir con todos a la finalización. Tan solo recordar que todas las presentaciones que se van a realizar han sido ya enviadas a todos los asistentes y si alguno tuviera algún problema para descargar las presentaciones, pues por favor envíen un correo electrónico a la dirección que figura en el chat aulavirtual@bequinor.org. Bien, yo creo que sin más lo interesante es escuchar a estos profesionales comprometidos y cómo estamos trabajando dentro de nuestra Comisión de Seguridad de Baterías de Litio en esta guía, ¿vale? En esta guía que entendemos o queremos que llegue a ser una herramienta de verdad de utilidad para gestionar los riesgos de los que también vamos a hablar en profundidad a lo largo de esta sesión.
Sin más, yo voy a ir dando paso, voy a ir presentando, según el orden de intervención previsto, a cada uno de nuestros ponentes y en primer lugar intervendrá Cristina Sacristán Cayu, que es Business Line Manager en Latex y Process Safety en TÜV Iberia. Y Cristina, para comenzar, nos va a hablar del porqué de esta guía de almacenamiento y usos seguros de baterías de litio, por qué ahora, cómo hemos planteado esta guía, con qué objetivos, con qué alcance y con qué estructura. Cristina, muchísimas gracias por tu contribución, por acompañarnos y adelante cuando quieras, por favor. Muy bien, buenas tardes. Gracias, Rosa. Gracias a todos por compartir con nosotros este encuentro de seguridad sobre baterías de litio. ¿Por qué hacer ahora una guía de almacenamiento y uso de baterías de litio? Pues bueno, realmente la respuesta es porque es un tema que nos interesa a todos. Estamos absolutamente rodeados de dispositivos con baterías de litio. Les invito a pensar ahora mismo, realmente desde donde me estén escuchando, si miran a su alrededor, cuenten cuántos dispositivos pueden tener al alcance de su vista con una batería de litio. Pues mínimo todos tendremos 2, 3 o incluso 4 entre móviles, ordenadores, si nos asomamos a la ventana, los coches eléctricos, los patinetes. Entonces, es algo que ya está totalmente integrado en nuestras vidas. Desde que se empezaron a utilizar las primeras baterías de litio que no eran recargables, ya con el teléfono móvil se empezó a ver esta necesidad de un almacenamiento de energía muy elevado en un espacio reducido y de poco peso, pues ya a día de hoy se ha ido implantando en todo tipo de dispositivos. ¿Por qué queremos hablar de esto ahora? Pues bien, porque al ser un dispositivo, un elemento que tenemos integrado en nuestra vida y vamos viendo que todos los días podemos oír que algún dispositivo con este tipo de baterías ha sufrido un incendio, ha sufrido una explosión, pues bueno, tenemos que ser conscientes que aunque sean dispositivos seguros, hay que tener unas buenas prácticas en su manejo y que bueno, pueden existir una serie de fallos técnicos que pueden hacer que nos encontremos en situaciones como pueden ser estas que les muestro, de noticias como recientemente en Madrid, el mes pasado, un almacén de motos eléctricas que requirió de 25 dotaciones de bomberos para sofocar el incendio, o todas las noticias que vemos de patinetes todos los días. ¿Cuál es el problema? Pues como se explicará más adelante en ponencias posteriores, el problema que tienen los sistemas de baterías de litio es que toda esa energía almacenada que tienen, en caso de un defecto técnico o un manejo inadecuado, puede liberarse de una manera totalmente descontrolada, con una reacción en cadena que es prácticamente imparable. Entonces, este es el problema, que estos accidentes pueden llegar por esa capacidad de almacenamiento de energía y de liberación descontrolada. Les voy a poner únicamente para que vean unas imágenes, no me da tiempo a ponerles todo el vídeo, pero bueno, como se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, para que vean un poco este incendio, esta liberación de energía que puede existir en dispositivos equipados con estas baterías, como puede ser este ejemplo, es una carga de un vehículo. Con este tipo de baterías pueden empezar a apreciar la cantidad de humo que se ha empezado a desprender. Hemos de decir además que estos gases que se liberan en un incendio con baterías tienen muchos gases tóxicos y bueno, pueden ver cómo comienza el incendio, y el problema es además que esta reacción, que es imparable en el propio dispositivo que la está generando, pues se puede propagar a todo lo que tengamos alrededor. Les avanzo un poco, pero miren, en menos de un minuto ya teníamos ardiendo este vehículo y ya se ha propagado al vehículo de al lado. Como pueden ver, esto va aumentando la generación de humo, generación de esos gases tóxicos que decimos y bueno, la capacidad de que el incendio adquiera unas dimensiones bastante considerables si se va propagando a todo lo que tenemos. Miren, el vídeo realmente tardaba unos 3 minutos, pero ya en el entorno de 2 minutos ya tenemos 2 vehículos afectados y se está transmitiendo al tercero. Bien, continúo por donde estábamos. Una vez puesto en común, lo que decimos son dispositivos que tenemos a nuestro alrededor y bueno, como cada día tenemos
más elementos con baterías de litio en el mercado, pues lógicamente la probabilidad de que exista algún accidente de este estilo va aumentando. ¿Por qué ha tenido este crecimiento estas baterías? Bueno, pues lo que decíamos, tiene una capacidad de almacenamiento de energía muy elevado en unas dimensiones reducidas y con un peso contenido. Entonces, esto ha hecho que se vaya utilizando no solo en nuevos dispositivos que requieren de estas soluciones, sino también que en otros elementos, como pueden ser las baterías de equipos de manutención, de carretillas, pues que antes tradicionalmente utilizaban baterías como las de plomo ácido, pues ahora a lo mejor se hace por sistemas como este, que además tienen algunos aspectos más seguros, como bueno, durante la carga que no emiten ese hidrógeno que nos podía dar atmósferas explosivas y demás. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, que estos dispositivos, pues según la fuente que se consulte, ya de por sí pueden tener una tasa de fallo del orden de un 1 por millón o 1 por 10 millones. Si recuerdan lo que hemos dicho al principio de la presentación, que cada uno de nosotros puede tener a su alrededor a la vista 3 o 4 dispositivos que tengan baterías de litio, estamos hablando de, por ejemplo, en Madrid, con 4,5 millones de personas, a 3 o 4 dispositivos que tengamos, pues es que ya tenemos la probabilidad de tener algún incidente todos los días. ¿Qué más tenemos que saber de estos dispositivos? Bueno, pues las baterías son seguras cuando están en condiciones íntegras, pero hay muchos factores que se verán más adelante que pueden hacer que se desestabilicen y algunos realmente se dan a diario. ¿Quién no se le ha caído el móvil 1 o 20 veces y ha sufrido un golpe? Los patinetes que vemos tirados por las calles, golpes, exposición al sol, a la humedad. Entonces, todos esos factores pueden hacer que se desestabilice este sistema. ¿Por qué es necesario hacer esta guía, tener un uso seguro de las baterías? Pues también no existe ninguna normativa y reglamentación específica a día de hoy. En España sí tenemos regulado el transporte, es un transporte de mercancías peligrosas, está regulado por el ADR, pero no tenemos otra normativa específica para este tipo de baterías. La mayor parte de las referencias que hemos encontrado y que trabajamos en esta comisión son de compañías de seguro, la VDS alemana, Factory Mutual, o escritos de la NFPA, pero no tenemos una normativa. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer en esta comisión? Pues realmente lo que queremos hacer es eso, de partida, ya que tenemos tan integrados estos dispositivos, hacer pues, consciente al usuario o a la empresa que los está implantando que existe un riesgo asociado y ese riesgo ha de conocerse. Y lo que queremos es aportar y apoyar a este usuario, esta empresa que tiene que enfrentarse a este problema, pues a que lo pueda hacer con unas condiciones de seguridad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues bueno, intentando desde nuestro conocimiento técnico aportar unas pautas de seguridad que hagan una base común para que cada uno analice sus circunstancias concretas, pero pueda tener unos contenidos en los que orientarse, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a cubrir nuestra guía? Pues ahora mismo, como tenemos que empezar por algo, ya que no hay nada, pues hemos hecho un terreno acotado, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos visto más extendido? Pues lo que es el almacenamiento y uso de baterías, principalmente portátiles, como las que se pueden utilizar en herramientas, o tractoras, como las que les decía, para equipos de manutención, en instalaciones industriales, ¿vale? Dentro del alcance de nuestra guía, no solo contemplamos lo que son baterías en perfecto estado de uso, sino aquellas que pueden estar defectuosas o se pueden dañar y que tenemos que custodiar en nuestras instalaciones de alguna manera hasta que sean recogidas por parte del gestor. Entonces, este es el enfoque actual de la guía, que obviamente podrá ser ampliable en un futuro, pero es la base en la que estamos partiendo. Y lo que ahora mismo hemos dejado fuera del análisis son los sistemas de almacenamiento en baterías estacionarias, el ámbito doméstico y la parte que ya les comentaba que está ya regulada por mercancías peligrosas, ¿vale? Entonces, ¿qué contenidos estamos estructurando en la guía? Pues bueno, lo primero que hemos hecho son unos capítulos iniciales de introducción a esta problemática, el alcance que les estoy comentando, y luego ya pasamos a unos capítulos de clasificación de baterías que se explicarán en ponencias posteriores, descripción de los riesgos específicos y en el capítulo 5 lo que desarrollamos son buenas prácticas de seguridad en las distintas casuísticas que nos encontramos.
Como comentaba Rosa al principio de la introducción, la guía no está terminada, estamos trabajando en ella. Entonces, a lo largo de este encuentro les hablaremos de los aspectos que tenemos ya más desarrollados, pero aún queda por hacer. En esta guía pondremos al final una bibliografía con las referencias que hemos ido utilizando para nuestro trabajo, y por ampliarles un pelín más, el tema de la clasificación de baterías ya nos comentarán posteriormente, pero hemos considerado ver una clasificación según la capacidad que tienen para almacenar energía, según la aplicación, como les decía, las estacionarias, que ahora mismo las dejamos fuera de nuestro alcance, las tractoras y las portátiles. Y luego también según la cantidad de baterías que tenemos, que esto va a condicionar esa cantidad de energía que puede liberarse de manera descontrolada en un incendio, pues va a tener una incidencia sobre las medidas de protección o los métodos de extinción. En la parte de las buenas prácticas, que les decía que es un poco ya el corazón de la guía, pues ahora mismo, como les muestro en la imagen, estamos trabajando en ello. Les he puesto en negro la parte que tenemos más desarrollada, de la que vamos a hablar en este encuentro, que son las medidas generales en el almacenamiento, y luego distinguir lo que es el almacenamiento pasivo. Tengo las baterías, pero no están en procesos de carga, el almacenamiento activo en carga, o las baterías que están dañadas. Aquí ven un montón de epígrafes que consideramos de interés, como la carga de equipos de manutención, vehículos eléctricos, ensayos de baterías, sobre las que queremos trabajar y sobre las que también sería interesante contar con perfiles técnicos que puedan aportar su conocimiento. Entonces aprovechamos este encuentro para hacerles un llamamiento a, si consideran que tienen conocimiento sobre todos estos aspectos que estamos desarrollando, les invitamos a unirse a esta comisión para que podamos hacer una guía que realmente resulte de utilidad a todos. Y bueno, por mi parte, nada más que añadirles, agradecerles su atención y quedar a su disposición para lo que necesiten. Fantástico, Cristina. Pues muchísimas gracias por tu intervención, por ceñirte al tiempo disponible, y rápidamente damos paso a nuestra siguiente panelista, a Isabel Sánchez, líder del Servicio de Atmósferas Explosivas en DEKRA Process Safety. Y Isabel va a compartir con todos nosotros lo que es la introducción a la problemática de las baterías de litio y riesgos asociados. Seguro que Isabel puede responder muchas de las consultas que estamos viendo en el chat, se están adelantando incluso a los contenidos que se van a compartir, pero bueno, nos estaban preguntando, ¿no?, cuáles son estos riesgos y cuál es la problemática que la motiva y cuáles son los riesgos. Pues Isabel, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros pues toda esta información. Gracias, adelante cuando quieras. Muchas gracias, Rosa, por la presentación. Bueno, pues como ha comentado Rosa, yo voy a describir cuál es la problemática, ¿no?, que tenemos con las baterías de litio y los riesgos principales que llevan asociados su uso o almacenamiento. Lo primero, remarcar, como ya todos sabemos y ya también ha introducido mi compañera Cristina, que el uso de las baterías de litio está en un constante aumento, tanto en el entorno industrial como doméstico. Podemos encontrar baterías agrupándolas en tres grandes áreas de utilización, desde equipos eléctricos y electrónicos portátiles con algunos vatios hora, como teléfonos móviles, tabletas, ordenadores portátiles o herramientas industriales, que estos ya en un gran volumen los podemos ver tanto en el ambiente de la empresa como en muchos casos en nuestras propias casas. Luego, por otra parte, tendríamos todo lo relacionado con la movilidad eléctrica, vehículos eléctricos, que ya son baterías con mayor energía, entre 10 kWh, 100 kWh, como pues ya patinetes, bicicletas, motos, coches o vehículos industriales para la empresa. Y ya las de mayor tamaño, de los sistemas de almacenamiento de energía, que incluso pues, tienen capacidad ya del orden de los megavatios hora,
que son las que se utilizan como sistemas de almacenamiento para plantas de generación de energía eléctrica, pues, provenientes, por ejemplo, de energías renovables como solar o eólica. Todos tenemos en mente, ¿no?, que hoy en día ya es imposible imaginarse nuestra vida más cotidiana o de la empresa sin el uso de estas baterías. ¿Por qué este crecimiento en el uso de estas baterías de ion litio? Pues principalmente debido a que presentan múltiples ventajas respecto a los otros tipos de baterías que existen. Desde una mayor rapidez de carga, mayor duración de las mismas, permiten realizar más número de ciclos de carga, también son capaces de almacenar mucha más energía que las baterías tradicionales en un volumen más reducido y sobre todo son mucho más ligeras. Por todo ello, todas las predicciones al respecto indican que la demanda global de baterías de ion litio, la tendencia es que se cuadruplicará respecto al número actual de baterías para 2030. O sea, estamos hablando de que si ya son elementos que los vemos de manera cotidiana en nuestro día a día, pues de aquí a 2030 pues espera que se cuadruplique el volumen de baterías de ion litio. Sobre todo por el auge, ¿no?, como comentaba, de la movilidad eléctrica, tanto de uso privado como comercial, y también de los sistemas de almacenamiento de energía en plantas eléctricas. Así que, bueno, reflexionemos todos, ¿no?, si somos capaces de identificar cuántas baterías de litio ya tenemos actualmente o en casa o en nuestra empresa. Y veremos que si lo pensamos detenidamente, pues ya son actualmente muchas más de las que a lo mejor podíamos pensar y que esto es un crecimiento continuo. Y por tanto también en crecimiento, pues los riesgos o las consecuencias que vemos que están ocurriendo con este tipo de dispositivos. Es una realidad que en los últimos años se están produciendo multitud de incendios y explosiones relacionadas con el uso y almacenamiento de baterías de litio, con consecuencias graves tanto pues para las empresas o incluso con afección a las personas. Están saliendo en las noticias, todos vemos en los medios noticias sobre este tipo de incidentes de baterías de litio que provocan este tipo de incendios. A remarcar, como así un dato significativo, que la American Consumer Product Safety Commission pues ya informó que de unos 25.000 incidentes de incendios de baterías en más de 400 productos solo entre 2012 a 2017. O sea, hablamos en ese periodo de 5 años y ya hace unos años, pues ya un número muy elevado de reporte de incidentes de incendios. O sea que en la actualidad pues ya nos podemos imaginar. Como ha comentado también mi compañera anteriormente, vemos en los medios múltiples noticias de incidentes, desde pues, bueno, un incendio en una cochera aquí en Sant Llorenç, en España, pues, donde almacenaban varias baterías de litio y que también se empleaba como taller eléctrico, quedó completamente destruido. También en una nave de baterías de litio y motos en Villa de Vallecas, que también quedó completamente devastada. Bueno, otro almacén de motos eléctricas en el País Vasco. Plantas de reciclaje, este es un punto que están habiendo recurrentemente incidentes, ya no solo en España, sino que también, por ejemplo, esta noticia que se alerta de incendios en plantas de reciclaje británicas provocadas por baterías de ion litio. Y también incluso en Estados Unidos las megainstalaciones, ¿no?, de la empresa Tesla, que ya han tenido que lidiar con incidentes de este tipo. Así que por todo ello, pues esta problemática de los incendios ya es una realidad que debemos afrontar. Entonces, para conocer mejor cuáles son los riesgos y el proceso que pueda llevar a este tipo de accidentes,
Lo primero es entender cómo funciona o qué es una batería una celda de ion litio. Entonces, una batería normalmente se compone de varias celdas, ¿no? En función de su capacidad y cada celda pues, está compuesta por un electrodo negativo y uno positivo, el ánodo y el cátodo, y entre ellos pues tenemos un electrolito que es el conductor, ¿no? Que asegura el transporte de los iones litio durante los procesos de carga y descarga. Normalmente durante el proceso de descarga, el ánodo libera los iones litio hacia el cátodo a través del separador y se genera también una corriente de electrones también del ánodo al cátodo durante el proceso de descarga. Durante el proceso de carga, pues el proceso o la circulación tanto de los iones de litio como de los electrones sería el inverso. En este sentido, cabe destacar el papel del separador. Es una parte crucial del dispositivo, ya que evita el contacto directo entre el ánodo y el cátodo y, por tanto, el posible cortocircuito entre los mismos. En general, también otro elemento a destacar son los venteos de seguridad que aparecen en estos dispositivos. Que los vemos aquí algunos ejemplos en dos tipos diferentes de baterías a la derecha, que van a ayudar a que se libere la presión de los gases que se generan en caso de un fallo en la celda de la batería, de manera que bueno, pues en un primer momento se venteen por ahí los gases y se evite la ruptura, ¿no? de la celda. Ese es el primer elemento de seguridad. En cuanto a los componentes, como regla general, el ánodo suele estar formado por grafito, el cual en principio no es una sustancia considerada peligrosa. El cátodo sí que puede estar compuesto por diversos materiales, en función del tipo de batería, la vida útil que se espere, tiempos de carga. Algunos ejemplos de materiales, pues el hierro, el manganeso, el cobalto o el níquel se emplean para la fabricación del cátodo. Y también, pues en el caso del fluido del electrolito, pues suele constar de algún disolvente orgánico y de una sal conductora. Se utilizan varios disolventes, pero los disolventes orgánicos en general son inflamables, y en el caso de la sal conductora normalmente se utiliza de manera general el hexafluoruro fluorofosfato de litio. Perdón. En este caso, de esa sal conductora, en caso de un fallo que se produzca por una descomposición de la misma, nos va a poder generar pues desde fluoruro de hidrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, que además son gases tóxicos, ¿no? En un caso de incendio nos encontramos también con esa peligrosidad añadida. ¿Cuál es el principal riesgo asociado, ¿no? ¿Cuál es la causa principal de tantos incidentes que están ocurriendo y sobre todo de los que tienen mayores consecuencias? Pues el que se puede producir una reacción, la posibilidad de reacción Runaway o desbordamiento térmico, que se llama, que ocurre normalmente como consecuencia de diversas causas de abuso de la batería, que ahora comentaré a continuación. Y en el momento en el que el ratio de generación de calor supera la posibilidad de evacuación del mismo por parte de la batería, pues puede esa energía almacenada llega a liberarse de forma no controlada mediante la emisión de gases, incluso provocando gases que pueden ser tóxicos e inflamables, e incluso provocando el propio incendio de la batería. Aquí vemos a la derecha pues las llamaradas, ¿no? Una foto, ¿no? De una batería formada por múltiples celdas en pleno proceso de
de reacción runaway ya con las llamaradas y propagación de la misma. Posibles causas que comentaba, esas causas que puedan desestabilizar las baterías de litio y provocar la reacción, pues van desde causas ambientales, como un calor excesivo, el que el proceso de carga se produzca en un ambiente muy frío o una exposición a agentes químicos externos que puedan deteriorar la batería. También causas mecánicas, desde caídas, golpes, impactos, vibraciones, perforación de la celda, pues pueden llevar a ese estrés mecánico que pueda hacer que se dañe el separador. También procesos de sobrecarga eléctrica. Si una celda se carga por encima de su voltaje especificado, pues se puede producir la reacción exotérmica del cátodo y esto puede conducir al fallo también del separador y empezar el inicio de la reacción runaway. También procesos de sobredescarga eléctrica, es decir, también si se sobredescarga una batería puede ser peligroso si se sobrepasa el límite inferior de diseño de la misma. En ese caso, esto también puede hacer que se disuelva parte del ánodo y se genere un medio donde pueda ocurrir un cortocircuito. También fenómenos de cortocircuitos externos o internos que van a provocar el que se pueda iniciar un sobrecalentamiento y como consecuencia este tipo de reacción. Fallos en el diseño y fabricación de las baterías, pues desde piezas mal ensambladas, mal alineamiento o desalineación de electrodos, contaminación, deficiencias en tolerancias de montaje dentro de los diversos elementos que forman la celda, etc. Y también el envejecimiento de la batería es algo a tener en cuenta. Con el tiempo sí que se produce una desestabilización de las celdas y se reduce su seguridad porque aumenta la facilidad de que ocurran mecanismos de degradación o de uso inadecuado de la misma. Así que, bueno, pues todo esto puede ser causas de que se inicie el proceso de reacción runaway, que a continuación vemos un poco los pasos. Estamos hablando de que alguna de esas causas que hemos comentado de abuso, ya sea mecánico, térmico, eléctrico, se produzca, empieza a producirse un calentamiento, ¿no? Empieza a generarse un calentamiento en la batería, de manera que si la generación de calor supera la disipación, pues ya empieza a subir la temperatura. A partir de 70-80 grados, ya vemos que el electrolito empieza a evaporarse, ya se produce una reacción entre el litio y el electrolito, que además es exotérmica, y comienza pues eso, esa evaporación del electrolito. A continuación, pues sigue aumentando la temperatura, el separador se empieza a ablandar y esto lleva también una generación de gases que aumentan también la presión en el interior de la batería y bueno, pues este proceso, si sigue continuando, el separador acaba fundiéndose y provocando el cortocircuito interno, con bueno, pues también incluyendo la descomposición del cátodo, liberación de oxígeno, mayor acumulación de gases. En ese momento pues es posible que se actúe el vendeteo de seguridad y se ventee parte de los gases o incluso su totalidad, pero si el proceso no es capaz de evacuar esa temperatura, ¿no? La capacidad de disipación es menor a la de generación, pues ya se inicia el proceso ya de reacción que hemos dicho, una vez se funde el separador, se genera el cortocircuito, más calor y a partir de ahí se produce la reacción exotérmica llevando a la rotura de la celda y al proceso de desbordamiento térmico, ¿no? de la reacción runaway, que puede alcanzar incluso pues, los 600 grados centígrados.
y desembocando pues, en llamaradas también, como hemos visto en la foto de antes, o explosiones que pueden seguir aumentando la temperatura hasta esos 600 grados. Por ello, las consecuencias de este fenómeno dependen de varios factores. Uno de ellos es el estado de carga de la celda, que cuanta más energía, ¿no? Eléctrica tiene almacenada en forma de energía potencial química, pues mayor va a ser las consecuencias. También depende de la temperatura ambiente, en principio, o del diseño electroquímico de la celda, también del diseño mecánico de la celda, del tamaño de la celda, volumen del electrolito. En general, sí que la reacción Renewable va a ser más severa cuando la celda se encuentre al 100% de la carga o incluso esté sobrecargada. Aquí vemos en las imágenes superiores de la derecha, vemos unas imágenes de un ensayo que se realizaba sobre una pila, una batería, en un horno, donde se fue incrementando la temperatura gradualmente. Primero se hizo el ensayo con una batería a un estado de carga del 30%, y bueno, pues se observa ese sobrecalentamiento y liberación de gases, que es la foto de las dos, la de la izquierda. Sin embargo, repitiendo el mismo ensayo en una batería al 100% de carga, ya sí que se observa efectivamente ya como las llamaradas y la propia inflamación de la batería, de la celda. También en la gráfica inferior vemos cómo la energía de diversos estudios corroboran que la energía de la combustión de una batería de litio en sobrecarga, por ejemplo, aquí se indica, pues, por ejemplo, del orden de 200%, ¿no? Del estado de carga, pues esa energía de la combustión podría ser equivalente a la que obtendríamos por la combustión de gasolina, por ejemplo, para que veamos el alto poder calorífico también de este tipo de combustiones y cómo es también función del estado de carga de la batería. A modo de resumen, los efectos, ¿no? que vemos de este tipo de reacción Runaway en una celda de iones litio, pues lo primero es ese aumento de temperatura interna de la celda, que para celdas, hemos dicho, completamente cargadas puede llegar o incluso sobrepasar los 600 grados. En el caso de, bueno, también se va a producir un aumento de presión interna de la celda, con venteo y liberación de gases y humos, que algunos de ellos son altamente inflamables y tóxicos, como el hidrógeno, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y también múltiples hidrocarburos. Se puede generar la inflamación de esos gases venteados de la celda porque alcancen una fuente de ignición externa o provocada por la propia reacción Runaway, es decir, por la propia temperatura que se está y las reacciones que se están generando en el interior de la celda. Eso puede conllevar al incendio, que puede extenderse rápidamente a las celdas contiguas que estén en los alrededores. Y bueno, pues cuanto a mayor es, conforme más celdas estén afectadas de esta emisión de gases, pues mayor será el incendio, las llamaradas, incluso el que se produzcan proyecciones del contenido de la celda que pueda alcanzar a materiales combustibles de los alrededores o baterías cercanas y favorecer la propagación de ese incendio. También se puede producir, además del incendio, la explosión. Estamos hablando de que algunos de los gases que se generan son inflamables, que si se acumulan en un recinto confinado, pues pueden inflamarse al encontrar una fuente de ignición y generar una explosión.
y ya digo, con el riesgo también de esa propagación a celdas contiguas, que puede aumentar pues, las consecuencias del incendio. Y esto bueno, es algo común, ¿no? Cuando se encuentran baterías de litio almacenadas en proximidad, el que los daños se incrementan mucho por esa propagación de unas celdas a otras. Vamos a ver a continuación un vídeo de cómo se produce este proceso de propagación. Lo pongo. Aquí es un vídeo en una situación controlada de laboratorio donde pues, tenemos una batería de celdas de ion litio donde se provoca, hay un cortocircuito en una de las baterías del centro, de las celdas del centro y se inicia este incendio. Al principio vemos bueno, pues, como ese venteo de gases hace que se va elevando la llama, que llega hasta el techo de este almacén, de este recinto. Y esas llamas pues, están a su vez generando el calentamiento de las celdas que tenemos alrededor, provocando, ¿no? O haciendo que esas celdas de alrededor también inicien ese proceso de reacción en ellas y pues se propaga el incendio a todas ellas, a todas las celdas de las baterías contiguas, ¿no? Como vemos como las consecuencias es el incendio de todo el conjunto de celdas que forman estas baterías. Incendios que son muy difíciles de controlar, independientemente de ese riesgo de la reacción Runaway, el propio incendio derivado de estos sucesos pues es muy difícil de controlar. Normalmente, bueno, algunas peculiaridades de estos incendios de baterías de litio pues son que el litio, como todo metal alcalino, pues es una sustancia muy reactiva y inflamable y potencialmente explosiva en presencia de aire y agua, por ejemplo. El núcleo de ese incendio, como hemos visto, es muy difícil de alcanzar, se produce en una celda del interior rodeado de otras y va a ser difícil de extinguir en este caso. Y además hay múltiples elementos que son combustibles y que van a favorecer el que se retroalimente ese incendio. Así que se puede llegar a convertir en un evento pues, incontrolable, sobre todo cuando hay múltiples celdas en un mismo espacio. Y además, también los gases que se generan como consecuencia de estos incendios hemos comentado que pueden ser tóxicos por la propia composición de los materiales, desde monóxido de carbono, incluso dióxido de nitrógeno, cloruro de hidrógeno, benceno, tolueno, bueno, múltiples gases que, por lo tanto, en caso de que se produzcan estos incidentes, hemos de ser muy cuidadosos a la hora de la extinción, ¿no? Cuando vamos de actuación ante la emergencia, ¿no? para extinguir este tipo de incendios, el que vayamos con cuidado, que si es en un recinto cerrado debemos de seguir los protocolos para entrar en espacios confinados por la propia seguridad de los equipos de intervención. Otro riesgo que tenemos que contemplar es la fuga del electrolito, que puede ocurrir debido a daños mecánicos de la celda o a la corrosión interna de las celdas. Normalmente, en general, las fugas de electrolito pues en celdas que son de polímero son más comunes que en las celdas que son de carcasa dura. Pero bueno, hemos de tener en cuenta esa posibilidad y que ocurre en general. En el caso de celdas pequeñas hay poco electrolito y por tanto bueno, una fuga será unas gotas de electrolito, pero en celdas de gran formato sí que bueno, esto puede causar un derrame importante de material peligroso. Además, bueno, pues los peligros, ¿no? para la seguridad que pueda entrañar esta fuga de electrolito, pues desde el posible contacto de las personas con el electrolito, los residuos de su recogida,
puesto que son productos peligrosos, así como el cortocircuito que pueda generar de sistemas electrónicos adyacentes como consecuencia de estos derrames. Por todo ello, y ya para terminar, remarcar que el hecho ya conocido de que las baterías de litio son productos peligrosos que están provocando incendios severos y por ello el trabajo que estamos haciendo desde la Comisión de Seguridad de Baterías de Litio en la generación, en la redacción de esta guía de buenas prácticas para el sector industrial, a falta de regulación concreta, para que sirva de referencia para el diseño de instalaciones de almacenamiento y uso de las mismas. Aquí animar a los asistentes interesados que quieran participar y colaborar en la redacción de la misma. Todas las aportaciones pues serán bienvenidas. Por supuesto, Isabel. Esto, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención y dejo de compartir. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias por tu exposición. Nos ha ayudado a fijar muchos conceptos, a aclarar muchas cuestiones que se estaban planteando y de hecho siguen sucediéndose en el chat y vamos a ver cómo las vamos a ir abordando a través de las distintas intervenciones. Gracias, Isabel, y bueno, gracias por realizar ese llamamiento, ¿no?, que hacemos todos, pues a todos los interesados que quieran contribuir su conocimiento, su experiencia, que quieran trabajar con nosotros en esta guía, pues estaremos, por supuesto, encantados de contar con su colaboración. Damos paso ya a nuestra siguiente ponente, nuestra siguiente panelista es Carolina García Bailo, directora general de Denios, y Carolina va a compartir con nosotros las buenas prácticas de seguridad en base al ciclo de vida y la clasificación de las baterías. Muchísimas gracias, Carolina, por acompañarnos. Encantados de tenerte hoy con nosotros y adelante, por favor, cuando quieras. Vale. Comparto, me decís, ahí voy, modo presentación. Si no me decís nada, entiendo que la estáis viendo bien. Bueno, pues sí, a mí me toca un poco la parte de buenas prácticas, ¿vale? Sí que quiero agradecer primero a mis compañeras que me hayan hecho la introducción, ¿vale? Por contextualizar, estamos siguiendo un poco el índice de esta guía, vuelvo a repetir, en elaboración, pero estamos contando lo que tenemos hasta ahora. Entonces, ellas digamos que han hecho más, si veis aquí los puntos serían el punto 1 y el punto 2, ¿no? Más lo que es la introducción a la problemática y el alcance. Y yo lo que quiero hablar es más de esta parte de buenas prácticas, como bien me ha presentado Rosa. Gracias. Pero antes de hablar de las buenas prácticas, he creído necesario hablar un poquito de la clasificación, ya que esas buenas prácticas las vamos muchas veces a aunar o las vamos a hacer en consecuencia de los diferentes niveles de peligro, los diferentes tipos de baterías. Por eso empiezo por clasificación y luego ya voy con las nuevas prácticas. ¿Cómo hemos clasificado? Cristina lo ha comentado un poquito cuando ha hablado del índice, pero bueno, yo vuelvo a insistir y voy un poquito más dentro de los puntos. Hemos hecho una primera clasificación, perdón, en base a su aplicación. Lo que pasa es que aquí no voy a ahondar mucho porque no es muy relevante de cara a la seguridad. Lo que sí que ya va siendo más relevante es según la capacidad individual, ¿vale? Aquí hemos tomado lo que es la guía de la VDS, que son la Unión de Aseguradoras Alemanas, tiene una guía que es la 3103, que nos plantea una primera clasificación de las baterías en función de su tamaño. ¿Su tamaño físico? No, su tamaño en el sentido de la capacidad que pueden almacenar. Es cierto que normalmente baterías más pequeñas almacenan menos capacidad y baterías más grandes de tamaño almacenan más capacidad, pero bueno, aquí lo importante no es, vuelvo a repetir, las dimensiones, sino cuánta potencia pueden llegar a acumular esas baterías. Lógicamente, lo han comentado también mis compañeras, y por sentido común, cuanta más energía, más potencia es capaz de almacenar una batería, más peligrosa es. En esta clasificación, por tanto, se dan 3 niveles, que son las de baja capacidad, media y alta. Aquí hay unos dibujitos, por ejemplo, pues nuestros dispositivos móviles serían baja, media sería, por ejemplo, una bicicleta o un patinete y alta serían pues, los coches eléctricos. ¿Esto para qué es relevante? Sobre todo es relevante para el incendio que va a generar esa batería. O sea, a la hora de inflamarse, cuánta potencia va a liberar, cuánto calor va a generar. Relevante de cara a las cajas de cuarentena, que lo haremos más tarde, pero ya os pongo aquí una primera foto para que os vayáis familiarizando con el concepto. Para estas, por ejemplo, para un diseño de cajas de cuarentena sí nos vendría bien saber cuánta potencia tiene esa batería y, por ejemplo, también será relevante para algo que hablaremos más tarde, que serán los alivios de presión. Mis compañeras, os lo resumo un poquito, mis compañeras ya han dicho que cuando se desestabiliza una batería genera unos vapores a mucha velocidad, muchos vapores, entonces se va hinchando y hay una especie de explosión
no es una explosión como la de una bomba ni como la de las películas, pero bueno, de alguna manera una liberación súbita de sobrepresión. Entonces hacemos alivios de presión en los almacenes cerrados para que no se destruya el almacén o esa presión no vaya dirigida, por ejemplo, en las puertas, pasa alguien por delante y se le lleve por delante, ¿no? Entonces hacemos esos alivios de presión. A la hora de decidir si en mi almacén hace falta alivios de presión o no, sí es relevante esa capacidad de la batería, lo grande que sea la batería. Para baterías pequeñas no harán falta alivios de presión, para baterías grandes sí, porque esa explosión va a ser bastante grande y por tanto la queremos liberar como explicaba. Y no quiero decir que sea lo más relevante, pero sí de cara a las medidas que vamos a hablar, tanto en mi parte de la presentación como en la parte de ASECOS y la parte de IDELAB, que son mis compañeros que vienen después, es el nivel de riesgo, que también está basada en una guía de las aseguradoras alemanas, en este caso la 3856, que trata ya más de lo que es la prevención y extinción de incendios. ¿Qué viene a decir? Pues al final lo que hacemos es decir, bueno, pues sí, el tamaño de la batería o la potencia que almacena esa batería es importante, pero al final lo más importante para diseñar mi almacenamiento es, o cualquier otra instalación, es la cantidad de baterías que tengo. Os lo pongo de otra manera. ¿Qué es más peligroso? ¿Una batería de coche híbrido, por ejemplo, que es pequeñita, o una batería de una bici, o 1000 baterías de taladro? Pues lo pongo muy exagerado para que quede más claro, ¿no? Pues evidentemente el nivel de peligro, el nivel de riesgo va a ser mucho más de 1000 baterías de taladro que de una sola batería de coche, por muy grande que ésta sea, ¿no? Entonces, nosotros al final lo que nos vamos a basar, sobre todo, salvo para pequeñas cosas, yo vuelvo a repetir como antes, como cuarentenas o cajas de cuarentena o alivios de presión, en lo que más nos vamos a basar son en estos niveles de riesgo. Y definimos 3 niveles de riesgo en función de los megavatios o de los kilovatios almacenados, ¿vale? Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces, vista la clasificación, que pensaba que necesitaba contaros primero porque luego van a aparecer estos conceptos, sí que ya hemos entrado en las buenas prácticas de seguridad. ¿Y cuál fue la primera problemática que nos encontramos, o el primer reto, digamos, cuando empezamos a tratar las buenas prácticas? Y es que se nos ocurrían, o sea, nos costó un montón definir, o sea, acotar el alcance o qué situaciones queríamos meter en la guía, porque claro, o sea, hay tantas, como han dicho mis compañeras también, tenemos tantas baterías en el día a día y las utilizamos tanto que hacer buenas prácticas, claro, no es lo mismo, pues para, ¿qué te digo yo? Cargar yo mi patinete en mi casa, ¿no? Aunque esta guía está pensada más para a nivel industrial o a nivel empresarial, pero bueno, ¿por qué no particulares? Un particular que tiene una batería en su casa comparado con el almacén de baterías de un fabricante de coches, comparado con un parque fotovoltaico que tiene unos acumuladores en medio de un campo, ¿no? Entonces, había tantas causísticas diferentes, incluso dentro de los mismos usos, diferentes prácticas, diferentes procesos, diferentes tipos de baterías, junto con unas cosas, junto con otras, que al final decidimos, bueno, lo importante, un enfoque holístico, ¿no? Esta palabra que está tan de moda últimamente. O sea, un poco lo que recomendamos antes de entrar en casos particulares es, bueno, pues querido usuario, tú tienes unas baterías, estudia a ver lo que tienes. ¿Cómo? Empezando por una evaluación de riesgos, lógicamente. Sí que incluimos, o tenemos proyecto de incluir un pequeño esquema de cómo podría ser una evaluación de riesgos básica y clásica, digamos, pero cada uno tendrá que hacer su propia evaluación de riesgos. ¿Qué cosas recomendamos dentro de la guía? Y esto ya estoy yendo a contenido de que tenemos escrito en la guía. ¿Qué cosas recomendamos que cuando se dé una situación con baterías eléctricas, independientemente de si es un almacenamiento o una carga o vehículos eléctricos, luego veremos las diferentes cosas, independientemente de eso, ¿qué hay que tener en cuenta? Esa evaluación de riesgos, las metas y objetivos de la protección, por ejemplo, no será lo mismo un sitio de pública concurrencia donde el objetivo sea poder evacuar cuanto antes a las personas y que nadie salga herido, que por ejemplo un almacén logístico en el que no entre nadie y que lo importante sea resguardar otros almacenes cercanos, pues que no acaben siendo afectados, por ejemplo, por ese fuego originado en ese almacén de baterías. Por ejemplo, me han contado esta mañana, que estaba en otro foro también hablando de este tipo, que a los laboratorios les preocupan muchísimo los vapores corrosivos que se producen durante los incendios, que además en el chat alguien ha preguntado, ¿qué tipo de vapores son? Bueno, pues ácidos fluorhídricos, que son muy corrosivos además de tóxicos, pues en los laboratorios, por ejemplo, están muy preocupados porque esos vapores, si entran en la paramenta del laboratorio, pues claro, pierden miles, por no decir millones de euros, dependiendo del laboratorio, porque toda esa paramenta se tiene que desguazar, ¿no? Entonces están especialmente preocupados por eso. Entonces, hay que ver pues qué metas y objetivos tienen en protección.
Protección pasiva, por supuesto, prevención contra incendios. Para el que no lo sepa, la protección pasiva es la que intenta que los incendios no se propaguen, o sea, que no se produzcan y si se producen, pues que sus consecuencias sean las mínimas. Es un poco en contrapunto de lo que es la extinción, que es lo que decimos que es la protección activa. Hablaremos de las dos más tarde. ¿Qué más cosas hay que mirar? El sistema de gestión de baterías. Las baterías, como han comentado también mis compañeras, tienen unos sistemas internos de seguridad y normalmente funcionan. Pero claro, por ejemplo, ¿qué pasa en las plantas o las zonas de testeo de baterías? ¿Sabe? Últimamente, pues precisamente porque es una tecnología muy buena y muy moderna y se está evolucionando continuamente, en los sitios donde se testean baterías, lógicamente estos sistemas de seguridad se anulan. Se pone la batería, se les estresa para ver cómo funcionan. Pues eso tendré que tener en cuenta si yo tengo esa causística, si la seguridad de mis baterías está funcionando o no, el sistema de seguridad, ¿no? El BMS. ¿Qué tipo de detección tengo que poner? Pues dependerá de mi instalación también. Los gases de escape, si quiero poner inertización o intentar extinguir los fuegos. Luego mis compañeros hablarán de lo difícil que es la extinción y qué diferentes métodos tenemos. Si necesito ventilación, sistemas de alivio de presión, como he mencionado antes, otros estándares que puedan ser relevantes para mi tipo de industria, o por ejemplo normativas internas que tenga yo o que haya en mi sector, y luego pues otras reglamentaciones nacionales. Pues en nuestro caso más adelante hablaremos de, por ejemplo, el 2267, pues el reglamento de contra incendios en establecimientos industriales, lógicamente me va a afectar, porque si yo tengo una instalación con baterías, es un establecimiento industrial, ¿cómo aplico el 2267? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, lo que recomendamos primero es, antes de entrar en casos concretos que luego hemos desarrollado o queremos desarrollar en la guía, de momento, si tienes baterías, deberías pasar por estos puntos y hacer tu propio sistema, bueno, hacerlo tú o contratar una ingeniería determinada que te haga esa evaluación, ¿no? Ese enfoque holístico. Y ya entrando en esto, entonces he hablado del punto 5, hemos desarrollado, hemos desarrollado ese enfoque holístico para cualquier tipo de instalación, pero hemos decidido algunos que ya veíamos que eran especialmente problemáticos o especialmente comunes, como son los almacenes de baterías, 5.1, la carga de carretillas. No sé si sabéis que ahora hay una normativa nueva que invita o obliga en un tiempo a sustituir las carretillas, los toros, ¿no? Las carretillas elevadoras de las empresas que van con motores de combustión. Lógicamente, eso va a hacer que el parque de carga de toros, de carretillas eléctricas, aumenta exponencialmente. Bueno, pues eso puede ser una problemática que queremos desarrollar. Vehículos eléctricos, famoso, el testeo de baterías, ya lo he mencionado, esos sistemas de almacenamiento de energía, ¿no? Por ejemplo, pues eso de energías renovables, grandes almacenes de baterías estáticos para almacenar esa sobreenergía que estamos produciendo, o la gestión de residuos o las emergencias. Estos son todo puntos que, como ha dicho Cristina al principio, queremos todavía desarrollar. De momento nos hemos quedado por el punto 5.1 y ya vamos bien. Y de nuevo, igual que mis compañeras, necesito invitaros a que por favor forméis parte de la comisión y añadáis el que sepa de esto y bienvenido para aportar sus conocimientos. De hecho, bueno, esto es un paréntesis, yo he estado implicada en la redacción junto con el resto de la comisión de Bequinor del reglamento de almacenamiento de productos químicos y siempre lo digo a la gente que se queja, digo, pues haber estado, ¿no? Pues a lo mejor este es el momento en el que podéis estar, en el que podéis aportar vuestros conocimientos en el punto que sea o en todos los puntos y si no, luego, pues no os quejéis, ¿no? Que es lo que se suele decir. Bueno, pues avanzo. En lo que es el tema de almacenes, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues el objetivo, en este punto de estas fotos, podríais decir que no suceda esto. Bueno, pues no. El objetivo es que suceda esto. ¿Vale? Aquí, ¿qué es lo que ha sucedido? Aquí ha habido unos incendios de baterías porque se han dado una de las circunstancias que han comentado mis compañeras, que ha comentado Isabel en este caso. Ha habido una desestabilización. Ha habido un incendio, como veis en la primera foto se ve claramente el incendio de dentro, como han salido en la segunda foto las llamas por la puerta cortafuegos con sus certificados, por supuesto, y todo el conjunto bien ensayado, bien construido, con todos sus papeles en regla. Y entonces la tercera foto es lo que queremos que pase, que es que ese fuego de baterías que se ha producido por los motivos que sea, no ha afectado al resto de la instalación, ni por supuesto personas que pasaran por ahí, etcétera. O sea, este es el objetivo. Y para ello hemos redactado esta parte de cómo creemos que deberían ser los almacenes de baterías, unas recomendaciones, unas buenas prácticas de almacenamiento. Unas medidas generales que valen para absolutamente todos los almacenes, como son intentar no tener las baterías durante largos periodos en estado totalmente descargado o cargado del todo, ¿vale? Para evitar esas sobrecargos, esas subcargas. Especialmente la descarga profunda es como algo que se nos olvida, que puede ser algo crítico para las baterías y que pueden entrar y pueden empezar esos runaway, esos embalamientos térmicos que han explicado anteriormente. Baterías con certificado de pruebas, baterías homologadas, baterías serias, digamos, ¿no? Cumplir las especificaciones del fabricante. Para eso están.
Sitios específicos para almacenar, en la medida de lo posible, no cuesta nada, un rinconcito, ya veremos qué medidas de seguridad puede tener según los niveles de riesgo, pero por lo menos no mezclemos baterías con papeles, con bidones de gasolina, por ejemplo, ¿no? Por ahí está también productos peligrosos. Evitar las temperaturas elevadas y las fuentes de calor. Ya sabemos, nos han explicado anteriormente que se desestabilizan a partir de 60 grados, pues alejarlas del sol directo, fuentes de calor, calefacciones, etcétera. Mirar métodos de extinción también para las zonas circundantes. Estamos hablando mucho de los incendios que producen las baterías en sí mismas, pero también tener en cuenta otros incendios que se pueden producir alrededor y que pueden afectar a esas baterías. Es decir, proteger a las baterías de incendios producidos por cortocircuitos, otros problemas, un cigarro mal apagado, bueno, pues otros incendios que se producen, ¿no? Cortocircuito de los polos, daños mecánicos y caídas, también hemos visto que es otro de los motivos por los que se desestabilizan, controles técnicos de las instalaciones, ¿vale? Aquí ya empezamos a beber de otros reglamentos, por ejemplo, también el almacenamiento de productos químicos, revisiones periódicas de las instalaciones, no tiene ningún sentido tener un armario maravilloso como el de la foto y luego no hacerle caso en 5 años, ¿vale? Por personal específico y entrenado para esos equipos de seguridad, formación del personal que está manipulando las baterías. ¿Qué pasa si una batería, luego lo veremos, qué pasa si un taladro, por ejemplo, se me escurre y se me cae al suelo? ¿Qué tengo que hacer? El personal que trata esas baterías, que las almacena, que las carga, tiene que estar formado para los peligros que conllevan, ¿no? No almacenar con productos peligrosos, ya lo he dicho, y en caso de que se decida extinción por agua, que luego veremos otros tipos de extinciones, pero en caso de que se decida extinción por agua, lógicamente tener en cuenta las aguas de extinción contaminadas, porque al final van a pasar por ese electrolito, van a pasar por esas baterías y van a arrastrar muchos de esos ácidos, que hemos dicho, esos ácidos fluorhídricos, que se evaporan, también los arrastran las aguas. Entonces, estos serían medidas generales para absolutamente deseables para absolutamente todo almacén de baterías de litio, desde el más pequeño hasta el más grande. Pero luego además hemos querido definir más concretamente 3 tipos de almacenamientos. Almacenamiento no en carga o pasivo, que llamamos, que es el que voy a hablar ahora. Luego tendremos un almacenamiento activo o en carga, es decir, pues ese taladro, o sea, yo puedo tener, por ejemplo, baterías. Imaginaos que soy un fabricante de coches, yo tengo las baterías almacenadas en un almacén para cuando acabo el coche, cojo la batería, la meto en mi coche y mando el coche. Eso es un almacenamiento pasivo, no en carga, no estoy cargando las baterías. Pero es especialmente problemático, y no quiero entrar aquí porque lo explicará mi compañero Pera de ASECOS, es especialmente problemático cuando yo, por ejemplo, lo que soy es usuario de mercancías, por ejemplo, de esos taladros que os decía, mercancías que tienen baterías y, por ejemplo, las cargo por la noche, ¿no? Durante esa carga está demostrado que se producen muchos más incendios y por eso hemos querido hacer un capítulo especial que explicará Pera. Después también tenemos el almacenamiento de baterías dañadas, que también os comentaré algo. Entonces, en lo que es el almacenamiento pasivo, ¿vale? Decimos que se me ha ido este almacenamiento, ¿vale? Estas baterías que están ahí almacenadas, bien pues, porque estamos pendientes de, por ejemplo, o bien porque soy un fabricante de baterías y las tengo ahí esperando para mandarlas, o bien porque soy un usuario de esas baterías que me han llegado y estoy esperando colocarlas en mi apartamento porque soy fabricante, como he dicho, de coches, de taladros, de móviles, de lo que sea, ¿vale? Entonces, aquí entran estos niveles de riesgo. Hemos definido según si hay menos cantidad de megavatios almacenados o más cantidad de megavatios almacenados, por ejemplo, separaciones estructurales de distancia o de resistencia al fuego. Esto entronca mucho con ese RSTA que os decía antes, con el Reglamento contra Incendios en Edificios Industriales, con el 2267, que también establece unos niveles de riesgo. Y entonces decimos, bueno, pues por sentido común aparte, ¿no? Cuanto menos peligro, menos nivel de riesgo tengo, no te hago o bien separar tanto el almacén o no te hago poner tanta resistencia al fuego. Cuanto más peligro tengo, cuanto mayor es el nivel de riesgo, es decir, el nivel 3, te voy a pedir o te voy a recomendar, en este caso porque es una guía, te voy a recomendar mucha más distancia, o en caso de que no puedas mantener esa distancia o quieras almacenar en el interior de tu nave, te voy a pedir una sectorización. Una sectorización que será, lógicamente, pues intentamos ser similares a ese 2267, pues estamos hablando de 120 minutos. Puede ser, pues, sectorización por obra, paredes, bueno, sabéis los diferentes tipos de sectorización que puede haber, o por ejemplo con contenedores, como es en este caso, en cuyo caso se les pedirá pues las pruebas correspondientes, certificados, fuego desde dentro y desde fuera, etcétera. Por ejemplo, como en el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos, no sé si estáis familiarizados con él. Después habrá, por supuesto, importantísimo, ya una vez he intentado aislar mi peligro lo máximo que puedo, pero ya una vez se ha desarrollado ese incendio, cómo lo detecto
y cómo lo extingo. Esta parte no me voy a extender porque la va a desarrollar mis compañeros de IDLab más tarde, pero también estará en base, lógicamente, a esos 3 niveles de riesgo. Los alivios de presión también hemos hablado. Cuando tengo poco riesgo, las baterías son pequeñas, pues bueno, es opcional, no hace mucha falta. O bueno, cuando son pequeñas no hace falta, digamos que cuando son más de nivel riesgo medio, pues digamos es opcional. Cuando sea de alto, pues sí que habrá que considerar, y sobre todo con baterías grandes, habrá que considerarlos muy mucho y prácticamente serían obligatorios. Estoy hablando, por supuesto, siempre de almacenes cerrados. Y luego, muy importante, control de temperatura. Pues igual, para riesgos pequeños es deseable, a lo mejor con una ventilación que renueve el aire, etcétera, puede ser suficiente. Para almacenes grandes, como es el caso de esta foto, pues ya sería necesario una refrigeración y asegurarnos muy bien, por una parte por calidad de las baterías, para empezar, porque muchos fabricantes exigen ciertas temperaturas que no se superen ciertas temperaturas, pero por seguridad, ya habéis visto, 60 grados empieza la reacción, con lo cual asegurarnos que no se van a producir esos 60 grados en el interior. Y finalmente, es que estoy mirando la hora, a ver si puedo recuperar 5 minutillos, el almacenamiento de baterías dañadas. Veis que he saltado activo porque ahora viene a secos, pero en el 5.1.4 hemos hablado de las baterías dañadas. ¿Qué son las baterías dañadas? Bueno, pues en primer lugar tenemos que identificar qué baterías son que están dañadas. Es el ejemplo de ese operario que os he puesto antes, que debería estar formado para que cuando se le cae el taladro al suelo, coge el taladro y sabe que esa batería puede haber tenido un daño, que no lo vemos, porque las baterías pueden estar dañadas y reaccionar horas después, ¿vale? Entonces no vemos que no sabemos si ese taladro está en condiciones, si esa batería está en condiciones. Entonces nosotros lo que hemos propuesto es, en este capítulo, una especie de árbol de decisión, un árbol de decisión en el que decimos, bueno, posibles daños, ¿qué puede haber subido? ¿Qué puede haber sucedido? Pues que haya habido unos daños mecánicos, esa caída de taladro que os digo al suelo, que haya habido una exposición a la humedad por exposiciones climáticas, porque se ha dejado, por ejemplo, en el exterior bajo la lluvia, reacciones térmicas porque se ha dejado bajo el sol directo, la luz solar directa, porque ha estado cercano a máquinas calientes. Entonces, ponemos aquí todos unos puntos que le puede haber, que si les ha sucedido a la batería, tenemos que empezar ya a sospechar. Entonces, cuando les ha sucedido algo de esto, ¿qué deberíamos hacer? Pues esto sí, un árbol de decisión de pruebas, una inspección visual, ver a ver qué pintas tiene, si sale humo, si está, por ejemplo, abollada, etcétera. Que no, pues vamos a una prueba olfativa, ver olores. ¿Por qué? Porque lo primero que empiezan a desprenderse cuando una batería está dañada son esos vapores, ese fluorhídrico, esos primeros vapores que detectan, o sea, que nos están diciendo que algo está sucediendo. Olfato, hacer test en la unidad, hacer pruebas en el cargador, muy importante para el almacenamiento en carga. Si todas estas dan negativo, decimos, bueno, pues en este caso parece que esta batería no está dañada. Sin embargo, se recomienda poner algún tipo de marca. Está bastante aceptado, estamos hablando de gómez amarillos, no sé por qué se está poniendo, realmente no sé de dónde viene, se le pone un gómez amarillo diciendo, bueno, yo he hecho todas estas pruebas, pero no te puedo jurar que esto esté perfecto. Por si acaso, ojo, cuidado, porque puede dentro de unas horas, unos días, reaccionar. Y si alguna de estas pruebas sí que ha dado positivo, lo que recomendamos en la guía son estas cajas de cuarentena. Lógicamente, unas cajas de cuarentena que deben estar certificadas. Hay unas pruebas, si es para puede ser coger esa batería que ya veo que está dañada, que tiene un problema, la pongo en una caja de estas de baterías. Hay diferentes tipos, pero cajas de cuarentena, cierro, por ejemplo, la primera que veis aquí, no sé si veis mi ratón, con como unas almohadas, ¿vale? Estos son unas almohadas de un material especial que hace una cobertura y hace que eso no se inflame. Esta en concreto, por ejemplo, está homologada también para transporte, ¿vale? Es ADR, con lo cual lo puedo meter ya en un transporte y mandarlo al gestor. O bien decir, oye, pues a lo mejor yo no necesito transportarla, solo quiero un cofre, un sarcófago, como el de la derecha, que también tiene que tener unas pruebas determinadas de resistencia al fuego, tiene que tener unas homologaciones hechas por laboratorio y entonces las guardo allí hasta que deje de arder, ¿vale? Esta es una posibilidad y entonces en este capítulo hemos querido desarrollar, pues eso, un proceso de cómo se debería actuar con baterías dañadas. Con lo cual, una vez visto tanto la parte de buenas prácticas en general, enfoque holístico, como la parte de almacenamiento pasivo, distancia, resistencia al fuego, y a baterías dañadas, dejo a mis compañeros con almacenamiento activo, es decir, en carga, y más adelante con el tema de extinción de incendios. Muchas gracias y a vuestra disposición para lo que queráis. Fantástico, Carolina. Muchísimas gracias. Muy completa, muy clara y nada, da entrada a nuestro siguiente ponente, claramente. Pues, nos queda cubrir esa parte del almacenamiento en carga, ¿no? Esa parte tan crítica. Para ello contamos con Pera Trayero, gerente de ASECOS, Seguridad y Protección del Medio Ambiente. Pera, muchas gracias por acompañarnos. Adelante cuando quieras.
Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias a todos los compañeros y sobre todo a los participantes en esta interesante jornada. Yo me voy a centrar en lo que corresponde al tema del almacenamiento activo o en carga, partiendo de la base de que cuando un fabricante nos está suministrando las baterías, se encuentran en el estado más seguro de funcionamiento, más seguro de transporte. Es evidente que la tecnología a nivel de las baterías está avanzando y las baterías son seguras, pero lo que sucede es que durante la vida útil de esas baterías y durante las condiciones de utilización medioambientales, etcétera, se pueden ir produciendo determinados deterioros que afectarán o pueden afectar a su funcionamiento y que se van a manifestar en una parte muy importante en lo que son los procesos de carga. Por este motivo, pues dentro de la guía se ha trabajado específicamente esta problemática y dentro de esta problemática veremos algunos conceptos que tanto Isabel como Cristina como Carolina ya han puesto de manifiesto, pero vamos a verlos con un poquito más de detalle en función de la aplicación concreta que significa tener esas baterías en carga. Espero que estéis viendo las diapositivas correspondientes. Aquí uno de los puntos que queremos marcar en esta diapositiva es justamente un estudio elaborado por la Fundación MAFRE, en la cual se identifican como buena parte de los accidentes en los cuales hay baterías de litio involucradas, el proceso de carga. Es decir, se produce el accidente o hay más riesgo de que se produzcan accidentes durante el proceso de carga de estas baterías de litio de las que estamos hablando. Y por tanto, lo primero que tenemos que hacer antes de cargar o antes de conectar a carga cualquiera de estos elementos es comprobar que los elementos que forman parte de este proceso de carga están en buen estado. Tanto lo que serían los cargadores, lo que serían los cables, que la propia batería, pues como hemos visto ahora visualmente o olfativamente, pues no tenga daños aparentes, ya que uno de los problemas que se producen habitualmente es la utilización de cargadores no adecuados al nivel de carga o al nivel de potencia de la batería o cables en mal estado. Y la otra parte importante es, antes de que la corriente llegue a nuestra batería, esa corriente nos viene de la red. Por tanto, vamos a tener que disponer de una instalación eléctrica de acuerdo al reglamento electrotécnico para baja tensión que sea adecuada para el tipo de baterías, la cantidad de baterías, en definitiva, para el proceso que queremos llevar a cabo. En este aspecto, evidentemente, siempre podemos hablar de una serie de reglas básicas que son prácticamente de sentido común. Si utilizamos los cargadores homologados por el fabricante y previstos a tal fin, pues evidentemente estaremos reduciendo el posible riesgo en este proceso de carga. Adicionalmente, pues asegurarse que la carga de la batería se realiza en una superficie que sea ignífuga, disponer de distancia entre baterías para que no se produzca el efecto dominó, como hemos visto en el primer vídeo, entre los vehículos que acaban ardiendo todos, por eso, porque el fuego se va pasando del uno al otro. Evitar colocar las baterías cerca de materiales inflamables, por ejemplo, en almacenes conjuntos donde puedan haber embalajes, donde puedan haber otros productos, etcétera. No cubrir nunca las baterías durante el proceso de carga. Hemos visto que las baterías generan calor en ese proceso y ahora lo vamos a ver en una diapositiva posterior. Por tanto, el hecho de cubrirlas, lo único que vamos a hacer es aumentar la temperatura interior de las celdas, cosa que ya hemos visto que es contraproducente. No cargar las baterías a baja temperatura, por debajo de 0 grados centígrados, el proceso de carga de las baterías es bastante peligroso. Y sobre todo, como ya hemos visto también, no intentar hacer una descarga profunda. En este aspecto, los BMS, los sistemas de Battery Management System de las baterías, cada vez son más sofisticados y cada vez son más efectivos y evitan esta clase de situaciones, pero volvemos a lo de antes. En algunos casos se han visto accidentes con patinetes eléctricos que el usuario o determinadas personas han manipulado las características de esa batería para que ofrezca más potencia o más rendimiento, siendo temas que el propio fabricante no tenía previsto en su diseño, por eso, porque han sido modificadas. Cuando hablamos de las causas de incendio, nuevamente, hay tres principales que corresponden a la sobrecarga eléctrica, los daños mecánicos y la sobrecarga térmica. Por tanto, cuando nosotros vamos a hacer la carga de esa batería, ese almacenamiento activo de la batería,
probablemente en la vida de esa batería haya sufrido o pueda sufrir una sobrecarga eléctrica antes o durante el proceso que estamos haciendo ahora, la importancia de la instalación, haya sufrido daños mecánicos que no se aprecian, a lo que hablábamos del taladro que se cae al suelo o de una bicicleta eléctrica de montaña que me he caído mientras hacía una pista por el bosque, y la sobrecarga térmica, que es un punto en el que pocas veces le damos importancia y la tiene y mucha, porque el hecho de almacenar esas baterías a temperaturas ambientes superiores a los 60 grados hace que las celdas interiormente se puedan deteriorar y a partir de aquí sean inestables en el momento en el que reciben el proceso de carga. Pero veamos algunos vídeos y veamos también el concepto al respecto. Empecemos por la parte teórica del sistema eléctrico, lo que nosotros llamamos lo que es la demanda de energía. Cuando yo tengo una batería, pues lo cargo a 230 voltios o 400 voltios en función de si es trifásico o monofásico y por tanto de aquí para atrás debo disponer de una instalación eléctrica adecuada a lo que es el reglamento electrotécnico de baja tensión. En función de la cantidad y del tipo de baterías necesitaré que mi instalación pues incluya 230 voltios o incluya más potencia. Por otro lado está el cargador que va a consumir una parte de esa energía y que también se va a disipar otra parte en forma de calor y por último la propia potencia de carga de la batería. A partir de aquí ahora vemos un vídeo en el cual esto es la batería de una cámara de televisión y fijaros cómo rápidamente la generación de humo acompaña el fuego. En este caso es una reacción runaway, un embalamiento térmico muy rápido en donde prácticamente no hay decalaje de tiempo entre lo que sería la generación de humo y lo que es el incendio de alguna de las celdas que luego pues justamente se va extendiendo al resto. Y ahora, bueno, os podéis imaginar que el vídeo continúa hasta que se prende fuego a toda la oficina. Este otro vídeo corresponde a un patinete eléctrico en la calle. Fijaros que aquí la reacción es un poquito más lenta. Se empieza a generar una cantidad de humo. Aquí sería cuando se ha activado el venteo de las celdas o de la propia batería. Se va generando este humo. Aquí es donde los sistemas de detección son importantísimos. En todos los procesos de almacenamiento son siempre importantes. Pero en este caso lo es mucho más porque aquí, si tenemos un buen sistema de detección y transmisión, se puede intentar hacer algo. Como mínimo, evacuar, avisar a los compañeros. Y aquí veis, fijaros, que el patinete ya, pues evidentemente, ya ha entrado en llamas después de esa primera parte. Y observáis la virulencia de las llamas. Continuemos. Y de lo que se pretende, cuando antes Carolina, Cristina y Isabel hablaban de las sectorizaciones en función del tipo de las baterías, lo que se tiene que pretender es que, tanto si tenemos la desgracia de que se produce un accidente en nuestras instalaciones, las baterías no sean combustible para ese fuego, como si alguna de las baterías que se ha vuelto inestable no sea la causa que nos va a quemar el resto de las instalaciones, como se aprecia en este armario de seguridad. A partir de aquí vamos a ver el tema de los cálculos de potencia, es decir, cuando yo veo qué cantidad de energía, qué corriente, qué intensidad y qué voltaje necesito, tanto el cargador como lo que sería la propia batería me van a indicar los factores que yo necesito para ese cálculo, de manera que sabré si con 230 voltios, X kilovatios tengo suficiente o si necesito más potencia. Lo que correspondería al cargador, hemos de tener en cuenta lo que es la potencia de entrada y de salida, es decir, la que chupa de la red y la que envía hacia la batería. Aquí tenemos el tema. Y luego, por otro lado, el tiempo que nos dura el proceso de carga, que eso está vinculado con la capacidad de la batería. Hemos hablado antes de que el valor que se utiliza son amperios hora. En este caso sería, por ejemplo, cuando hablamos de amperios hora, las horas que mantiene esa potencia, esa intensidad, la propia batería, o en el caso de hablar de vatios hora, la potencia, durante cuántas horas mantiene esa potencia estable. Todo esto son datos que están en las fichas técnicas de los elementos de carga.
Una vez ya tenemos esto controlado, muy bien, nuestra batería está bien, tenemos la instalación eléctrica correcta, el cargador es el adecuado, empecemos. Cuando hablamos del empecemos, uno de los primeros puntos que se nos va a generar es calor. Cuando cargamos los elementos y todo lo hemos visto, se disipa calor. Ese calor hay que procurar que esté, que se pueda disipar o bien mediante una ventilación natural o mediante una ventilación forzada, adecuada a las instalaciones donde estamos haciendo este almacenamiento activo. ¿Y por qué? Porque si yo pongo una ventilación extraordinariamente alta, eso puede restar eficacia a los sensores de humo o gas, ya que el propio sensor no va a detectar esa fuga de humo, ya que la ventilación lo está eliminando. Y por otro lado, si esa ventilación continúa funcionando cuando hay un incendio, hemos de ser cuidadosos de manera que esa ventilación no genere una corriente de aire, de fuego o aire caliente hacia otras zonas del almacenamiento. Por tanto, el tema de la ventilación hay de estar correctamente dimensionado. No siempre más ventilación es mejor. Ha de estar correctamente dimensionado. Cuando hablamos de la detección de las incidencias, hemos visto antes en la presentación que nos ha precedido que los detectores de humo, los detectores de temperatura son imprescindibles a la hora de saber qué le pasa a esa batería. Evidentemente, no nos sirve de mucho tener un indicativo de temperatura si no podemos transmitir esa información a donde corresponda, a donde pues, sea de utilidad. En este caso, es interesante que los almacenamientos cuenten con indicadores de alarma visuales y sonoras para una rápida identificación de las emergencias. Y en el caso de que se trate de almacenamientos cerrados, como por ejemplo armarios, contenedores o salas de almacenamiento, que dichas alarmas visuales sean efectivas, sean visibles o audibles antes de abrir la puerta, que desde el exterior sepamos lo que está pasando o tengamos una idea de lo que está pasando en el interior. A partir de aquí, cuando hablamos de los sensores de temperatura, es bueno que tengan puntos de consigna variados, ya que, por ejemplo, una temperatura alrededor de 50 grados está por debajo de lo que indican las condiciones del fabricante, pero ya nos está haciendo ver que en ese proceso de carga estamos llegando al límite superior de la temperatura recomendada por el fabricante. Y por otro lado, los detectores de humos y gases, si sabemos que las baterías tienen puntos débiles, puntos de venteo, ubiquémoslos de manera que esos puntos de venteo sean efectivos en relación con el sensor y que la ventilación no nos genere una corriente de aire que nos aleje ese humo o ese gas de lo que sería la detección temprana de estos vapores. Y la transmisión es otro de los puntos importantes porque, como hemos dicho antes, no nos sirve de mucho que un almacenamiento cerrado esté ardiendo si no nos enteramos de que está ardiendo y si alguien sabe lo que tiene que hacer cuando está ardiendo. De ahí la importancia de la transmisión de las alarmas. En este caso, existen varios procedimientos. El más básico podría ser un contacto libre de potencial que en el momento que se activa pone en marcha una luz giroscópica de emergencia o pone en marcha un zumbador de manera que ya se genera esa información rápida en el almacenamiento para poder evacuar o para que se puedan tomar las acciones correspondientes. Esto, un contacto libre de potencial, no deja de ser un relé que hace una señal on-off y conecta pues, lo que sería este tipo de elementos. Otras soluciones pueden ser la utilización de la señalización remota que llamamos, lo que sería la utilización de una red GSM. Eso implica que en una factoría donde se trabaja 3 turnos y el jefe de turno recibe el teléfono móvil del anterior jefe de turno, ese teléfono siempre está bajo supervisión, ese teléfono siempre se ve, ya que se acostumbran a transmitir estas alarmas por SMS. Pero si yo lo tengo colocado en mi tienda de bicicletas, me voy a dormir, me voy al teatro o me voy a la discoteca, evidentemente no voy a ver el mensaje que me ha llegado de alarma de mi instalación. Y por último, lo que serían los módulos relé de varios canales. Estos módulos son tremendamente interesantes a la hora de poder tomar las acciones correspondientes en función de la alarma. Me pueden indicar que se me han cortado la corriente, por tanto mañana no tendré las baterías cargadas. Me pueden indicar que tengo una temperatura de 50 grados, me pueden indicar que tengo humo, me pueden indicar que tengo humo más temperatura superior a 70 grados, la cual cosa significa un incendio, de manera que cuando yo pongo en marcha el protocolo de actuación, ya sé
lo que me voy a encontrar. Como mínimo ya tengo una idea de lo que me voy a encontrar, porque este relé de varios canales me diferencia los tipos de alarma. Todos estos sistemas, como decimos, lo más recomendable es dirigirlos a un puesto permanentemente atendido 24 horas, 7 días a la semana. En este aspecto, cada día la cuestión está más fácil porque las alarmas de robo se derivan a compañías de seguridad que pueden recibir perfectamente esta señal y con el protocolo adecuado actuar. Por tanto, en función del contexto, en función de la situación concreta del peligro, vamos a redactar un protocolo de evacuación, de actuación, en el cual vamos a tener en cuenta las características correspondientes a mi almacenamiento, a mis baterías, a su estado y a mis empleados y a mis compañeros. De manera que, a nivel general, pues hay que activar y poner en marcha la cadena de salvamento. Evidentemente, la evacuación es uno de los temas principales. Utilizar el equipo de protección conforme a la ficha de datos de seguridad. Antes Isabel hablaba de que se genera fluorhídrico y tenemos documentado el caso de un accidente en el cual un trabajador ha tenido gravísimas afectaciones en los pulmones por la inhalación de los vapores de la batería que estaba ardiendo. Aislar de inmediato la batería si es posible, evacuar a las personas, prestar los primeros auxilios, garantizar la ventilación de la estancia, evitar la entrada personal no autorizado y sobre todo mucho cuidado con las baterías que parece que se han apagado pero pueden volver a reiniciarse, absorber el electrolito, etc. En este aspecto hemos preparado unos puntos de partida en los cuales intentamos especificar la diferenciación entre niveles de alarma para activar el protocolo correspondiente. Y si no hay una diferenciación en esos niveles de alarma, porque simplemente vemos que está el zumbador activado, probablemente hará falta hacer una primera valoración antes de activar el protocolo específico. En este aspecto, nosotros no recomendamos habitualmente conectar el contacto libre de potencial al cuartel de bomberos, porque los bomberos van a venir cuando la temperatura suba a 50 grados, cosa que no tiene demasiado sentido. Y sobre todo, el personal experto en prevención en evaluación de riesgos laborales ha de estar involucrado en el redactado de esta clase de procedimientos para que sean verdaderamente adecuados al respecto. Y aquí es cuando se nos generan otras pautas. Esas otras pautas implican asignar responsabilidades a determinadas personas y cuando tenemos asignadas esas responsabilidades a determinadas personas, debemos pensar en la formación que necesitan, en el equipamiento que necesitan y en la preparación para la gestión de ese accidente de acuerdo a lo que se ha preparado anteriormente. Repito y reitero, mucho cuidado con las baterías que parece que se han apagado o con aquellas que hemos tirado a un contenedor con agua. Tenemos un vídeo que lo podemos poner a disposición de quien nos lo solicite, en el cual después de un accidente a alguien se le ocurrió poner en un contenedor de basura, creo que fueron aproximadamente unos 1000 litros de agua y tirar las baterías dentro, y la noche siguiente esas baterías, el agua estaba hirviendo dentro del contenedor porque las baterías continuaron en su proceso. Por tanto, eso ya es tarea de los profesionales. Hagamos los protocolos de manera que dejemos la situación en manos del profesional y actuemos nosotros. Si estamos preparados, tenemos la formación, tenemos la condición física y tenemos los medios adecuados hasta que lleguen los profesionales que serán los que acabarán la gestión del evento. Y con esto, pues, la parte de almacenamiento activo, agradeciendo, por supuesto, su atención y la posibilidad que nos ha brindado Bequinol con esta magnífica jornada, y cedo la palabra a nuestro compañero, tanto Patricia como Francesc, en la próxima presentación. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pere, por tu intervención y damos paso efectivamente rápidamente tanto a Francesc Lleches, socio director de IDLab Ingeniería, como a Patricia Mas, ingeniera de proyectos en esta misma empresa, quienes ya van a abordar este último bloque de contenido en esta jornada relativo a las medidas de detección y extinción de incendios para el almacenamiento pasivo y activo. Adelante cuando queráis, Francesc, Patricia, adelante. Muchas gracias, Rosa, y gracias a los compañeros de la Comisión
de seguridad de las baterías de litio por las ponencias anteriores. Pues bien, nosotros, como ha comentado Patricia, Rosa, perdón, somos Patricia y Paco de Lab Ingeniería, somos una ingeniería especializada en seguridad industrial y que estamos colaborando estrechamente en la redacción de esta guía totalmente necesaria, como hemos podido observar en las ponencias anteriores. ¿De qué vamos a hablar nosotros? Vamos a hablar de los sistemas activos de extinción y detección para cuando ya se nos producen los incendios con baterías de litio. ¿Vale? Aquí, en los comentarios que han aparecido por el chat, había quien decía que había otros productos muy peligrosos que provocan más incendios y que las baterías son muy seguras. Sí, es probable que haya muchos productos muy peligrosos. De hecho, para los productos inflamables tenemos un reglamento, que es el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos, que establece cómo almacenar productos inflamables por su peligrosidad extrema, ¿no? Sin embargo, no tenemos ninguna reglamentación que establezca las medidas en las que deben de almacenarse las baterías de litio, con unos riesgos notables que hemos considerado y con una característica que es ese runaway que se va generando un efecto dominó cuando tenemos diferentes celdas unidas, ¿de acuerdo? Y que hace imposible su extinción o muy complicados su extinción. Es por eso que lo principal que debemos de hacer es empezar hablando de estrategias de extinción. Es decir, la estrategia de extinción en un incendio dependerá de lo que estemos almacenando y de cómo lo estemos almacenando. Entonces, estas imágenes que vemos en pantalla son de ensayos realizados por FM Global, por Factory Mutual, ¿de acuerdo? Para caracterizar la inflamabilidad de baterías de litio almacenadas en racks de estanterías. No va a ser lo mismo almacenar en un centro logístico decenas o centenares de pallets con diferentes tipos de baterías de litio, con diferentes niveles de capacidad de almacenamiento, con lo cual diferentes niveles de riesgo, que almacenar herramientas pequeñas en carga o almacenar, por ejemplo, en una empresa que esté utilizando baterías de litio para la instalación en sus propios equipos, que esté haciendo testeo de esas baterías. Entonces, las estrategias van a variar enormemente en función de la tipología de baterías, del nivel de riesgo, que hablaré luego mi compañera Patricia, que tengamos y de la cantidad de producto que estemos almacenando. Entonces, la estrategia de extinción va a partir de la detección. Es fundamental detectar el inicio de ese incendio, ¿de acuerdo? Que active un protocolo de actuación, como ha comentado antes Pere. Ese protocolo es fundamental, sobre todo en centros, por ejemplo, logísticos. Nosotros estamos trabajando en varios, en los que tenemos centenares de pallets de diferentes tipos de batería. ¿Cómo detectamos y cómo actuamos cuando se produce un evento que actúe ese protocolo, ¿no? Va a depender del layout, de la tipología de almacenamientos, de la tipología de baterías, ¿de acuerdo? Entonces, ese protocolo variará en función de que detectemos un daño en la batería o un fallo en la batería, cuyas causas han sido comentadas anteriormente. Son el defecto de fabricación, el daño físico, el abuso mecánico, el abuso térmico, el abuso eléctrico, ¿de acuerdo? Si yo detecto que tengo esta situación, pues pondré mis baterías en cuarentena. Hemos hablado que existen cajas de cuarentena. Para algunos usos podemos tener zonas de cuarentena exteriores, separadas de cualquier cosa. Podemos tener sectores de incendio preparados para esa cuarentena, ¿vale? Es decir, podemos utilizar en función de la tipología de almacenamiento que tengamos la diferente solución necesaria, siendo desde luego las cajas de cuarentena, por ejemplo, actualmente algo muy utilizado y muy práctico y muy útil. Una vez se ha producido el incendio, hemos detectado el incendio, ¿cuál es el objetivo que estamos persiguiendo? Es suprimirlo o extinguirlo en función de la tipología de almacenamiento que tengamos.
si se produce un runaway en un pallet de baterías, lo más normal es que toda esa columna de pallets se vaya por el aire. Por eso, el objetivo es evitar que el incendio se propague al resto de producto almacenado y al resto de la instalación. De hecho, las diferentes normativas que estamos analizando de compañeras aseguradoras establecen volúmenes máximos de pila o de pallets almacenables en función del nivel de riesgo, o establecen, por ejemplo, separaciones entre diferentes calles de almacenamiento de producto y sistemas de extinción basados básicamente en agua para evitar que el incendio se extienda. Pero bueno, todo esto ya mi compañera Patricia será quien nos explique, en primer lugar, los sistemas de detección, pasaremos a la supresión y extinción y con esto terminaremos. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con los distintos sistemas de detección que podemos tener en el mercado. Como hemos comentado, los principales riesgos ya los conocemos, así que es fundamental contar con una detección muy rápida cuando tenemos alguna batería dañada o está empezando un incendio. En todas aquellas baterías, pues lo que comentamos, que muestren signos anormales para, sobre todo, evitar el desbordamiento técnico. Y para ello es necesario contar con detección temprana y fiable. Mostraros también lo que serían las distintas etapas del incendio, ¿no?, de una batería. Pues empezamos con el fallo de las baterías, que hemos comentado anteriormente mis compañeros. Se emiten una serie de gases y partículas, que también hemos comentado cuáles son. Se produce el humo y a continuación ya sería la llamarada o el fuego. Así pues, dado que existen distintas tecnologías de detección, es muy importante seleccionar la solución adecuada según nuestra tipología de baterías y nuestra tipología de almacenamiento, ya estemos en almacenamiento activo o almacenamiento pasivo. ¿Cuáles son los tipos de detección con los que contamos ahora en el mercado? Detección de gases y partículas, detección de calor, detección de humo, detección de llamas y detección de humo e incendio por vídeo. Empezamos con la detección de gases y partículas. Estos son especialmente útiles ya que pueden ser sensibles a los productos típicos del desbordamiento técnico, como puede ser el hidrógeno, el monóxido de carbono o el CO2. Y son capaces de detectar concentraciones muy bajas. Además, estos sistemas se basan generalmente en el grado de cerramiento alrededor de las baterías. Ya puede ser, por ejemplo, los sistemas de almacenamiento de energía o salas con grandes cantidades de baterías. También comentar que pueden existir detectores de humo por aspiración de alta sensibilidad que incluyen estos detectores de partículas que responden a las nubes de vapor de los gases que se expulsan durante el desbordamiento térmico. Continuamos con la detección de calor. Podemos encontrar de tres tipos: detectores de tipo puntual, que encontraremos con detectores de temperatura fija y detectores de incremento de temperatura. Estos detectores de temperatura fija se define una temperatura máxima. Por ejemplo, podemos definir los 60 grados centígrados, que sabemos que a partir de esa temperatura podemos empezar con el desbordamiento técnico y es una temperatura de riesgo. Entonces, darán una señal cuando lleguemos a esta temperatura máxima o los detectores de incremento de temperatura. Se irá detectando ese incremento de temperatura en unidad de tiempo. Entonces podemos definir cuál es ese incremento de temperatura que queremos detectar. Sabemos el rango de temperatura desde que se inicia un runaway, entonces podemos diseñar ese sistema de detección para que detecte un runaway en un sitio puntual donde se almacenan las baterías. También tenemos detectores térmicos lineales y cámaras de infrarrojos, o también llamados cámaras termográficas. Estos sistemas también son muy útiles si queremos analizar la temperatura en puntos específicos, por ejemplo, en un lineal de baterías en estanterías de paletizado, o un palet que tengamos aislado en una zona de testeo, por ejemplo. Cabe comentar que la detección de calor no puede considerarse como una detección temprana, pero sí es un buen sistema complementario al sistema de detección instalado. Ya como han comentado, podemos introducir este tipo de detección en lo que serían los protocolos de actuación o de mantenimiento de las instalaciones.
Aunque no sea muy práctico, a lo mejor podemos establecer que una vez cada cierto tiempo el personal formado pase por las instalaciones y revise la temperatura de las baterías que estén en la zona de testeo o estén almacenadas. Continuamos con lo que sería la detección de humo. Tenemos los detectores de humo puntuales y multisensores, que sería la combinación tanto de detección óptica de humo y la detección de calor. También podemos contar con detectores de humo lineales, que se instalan principalmente en salas muy altas como hangares o almacenes muy grandes, en grandes naves, y en las que el mantenimiento se debe contar que es bastante más difícil o costoso. Y los detectores de humo por aspiración, que suelen incorporar filtros para eliminar las partículas de polvo que pueden causar una falsa alarma. Como hemos comentado, son capaces de detectar incidencias de emisión de gases mediante la detección de partículas de un tamaño muy, muy pequeño. Entonces, nos sirven para una detección temprana de estas emisiones de partículas o gases que se producen en el desbordamiento térmico. Y pasaríamos a lo que son los sistemas de supresión y extinción que conocemos y se están evaluando. En primer lugar, sería interesante conocer la diferencia entre supresión y extinción. Cuando nos encontramos ante una supresión en un incendio, las llamas se pueden llegar a desaparecer, puede llegar a apagarse, pero no necesariamente se evitará su reignición. Al cabo de unas horas, como ha comentado Pera en un ejemplo anterior, puede que a las horas o a los días se vuelva a reiniciar este incendio de las baterías. En cambio, en una extinción, durante el incendio, cuando se extingue este incendio, no hay probabilidad de que se produzca una reinición del mismo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos sistemas de supresión y o extinción que satisfagan los siguientes aspectos, como son, en primer lugar, la extinción de las llamas. Aunque solamente no sea suficiente esta extinción. También necesitamos que aporten ese enfriamiento suficiente para reducir las altas temperaturas que se producen durante el desbordamiento térmico y que se producen en lo que sería la nave o el almacenamiento. Aportar también el enfriamiento necesario durante el runaway en el módulo de la batería que se ha inflamado o se ha incendiado para que el peligro de esta misma disminuya y no se pueda propagar a las baterías colindantes. Y detener la propagación del desbordamiento térmico a otros módulos de baterías y controlar la liberación de sobrepresión. Así pues, como ha comentado antes Carolina, nos estamos basando en la guía en los niveles de peligrosidad según la aseguradora alemana WDS 3856 de 2019. Podemos encontrar los distintos tipos de los niveles de peligrosidad, bajo, medio y alto, y vamos a basar los sistemas de extinción, cuáles van a ser necesarios según el nivel de peligrosidad de estas baterías o del almacenamiento. Así pues, como no se disponen de valores de la capacidad calorífica de las baterías de litio, ya que influyen, como han comentado anteriormente, varios aspectos como puede ser el estado de carga de la misma, no es lo mismo una batería totalmente cargada al 100% que una batería al 30%. Estamos estudiando realizar una comparativa y una semejanza entre los niveles de riesgo del Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos industriales y los de la VDS. Así pues, aquellos que se distinguen como nivel bajo en el RISC serían el nivel bajo de la VDS. En el nivel medio, y con medio 3, 4 y 5 con el medio de VDS, y alto 6, 7 y 8 con el nivel alto. Así pues, los sistemas de extinción y supresión se instalarán en aquellos específicos que se asemejen con la tipología de establecimiento, por ejemplo, tipo C de 200 metros cuadrados. Entonces, seguiremos lo que nos dice el RISC, además de tener en cuenta todas aquellas necesidades específicas según la normativa ODS. Así pues, conociendo todo esto, vamos a hablar de los métodos de supresión más efectivos o extinción más efectivos que para los incendios que son provocados por baterías de ion litio. Sí, pues, como ha comentado Francesc, lo más habitual son los sistemas de extinción y supresión por agua,
el agua es el agente más utilizado, entonces el objetivo principal de este sistema es la protección del edificio y de los espacios que tengamos. Se debe tener en cuenta que en cuanto a lo que es la protección de equipos eléctricos, también deben considerarse los riesgos de daños que puedan provocar por el agua. Los sistemas automáticos de agua, lo principal es que tienen una gran capacidad refrigerante, entonces es muy positivo en cuanto a las baterías de litio. Y así evitar la propagación a otros objetos. Los distintos tipos que podemos encontrar serían sistemas de rociadores, los cuales se activan automáticamente según el valor de la temperatura que haya en el cabezal de este, por lo que sirven como sistema de detección y de extinción o supresión. También contamos con sistemas de agua pulverizada y de diluvio, aunque para esto se necesitaría, al igual que para sistemas de agua nebulizado, sería necesario contar con otro sistema de detección, aparte que active esos sistemas. Así pues, todos ellos tienen una gran capacidad refrigerante que es, como hemos comentado, clave para la extinción y supresión y también para parar la propagación del incendio. Continuaríamos con sistemas de aerosoles condensados. Esta gente principalmente lo que hace es inundar la sala o el almacén donde se encuentran las baterías de litio con el agente extintor. Es cierto que no tienen una gran capacidad de enfriamiento, pero sí pueden realizar lo que sería el runaway mediante la extinción de las llamas. Tiene una gran capacidad una rápida capacidad de extinción de los incendios. Es muy apropiado para almacenes de volumen reducido, como pueden ser armarios de seguridad, contenedores modulares, sectores pequeños. También es muy positivo en cuanto a estos sistemas de extinción, que el aerosol se distribuye de una manera muy rápida. Tiene una capacidad de extinción en equipos eléctricos cercanos, también es válida para equipos eléctricos. Permite tiempos de retención más largos y previene la formación de atmósferas ATEX en el recinto que se produzca el incendio y estén almacenadas las baterías. Otros sistemas que están en evaluación son tanto el nitrógeno líquido, que se trata de un agente no contaminante, no conductor, no es corrosivo ni inflamable, es extraordinariamente refrigerante, puede retardar o incluso prevenir lo que sería la reacción del runaway. Eso sí, tiene distintas desventajas, como serían los elevados costes de almacenamiento y transporte, y además que puede obstruir las instalaciones de tanto las tuberías debido a la evaporación y de las canalizaciones. También existen distintos extintores en el mercado, que el agente extintor principalmente está compuesto por agua y aditivos o espumas, que están siendo evaluados para saber si realmente son válidos contra este tipo de incendios de baterías de litio. Es cierto que ya existen ciertos extintores que están certificados para baterías de poca y media capacidad, hasta 5 kWh. Así pues, vamos a tratar ciertos ejemplos de aplicación de distintos sistemas de detección y extinción o supresión. En primer lugar, almacenamiento pasivo. Nos encontramos con un almacenamiento de gran superficie, con gran capacidad de almacenamiento de baterías de litio. Entonces, ¿qué sería interesante? Sería interesante tener un sistema de detección de humos por aspiración que esté compuesto con un detector de partículas para intentar detectar esa fase inicial del runaway, añadir como sistema complementario un sistema de detección de calor de incremento de temperatura, nosotros poner qué rango de temperaturas queremos detectar, en qué tiempo, tener un sistema de extinción mediante rociadores de cubierta y según la capacidad de carga de las baterías, el nivel de riesgo en el que estamos, los niveles de altura de estantería y la altura hasta la cubierta, contar también con un sistema de rociadores por cada nivel de estantería, contar con un sistema de rociadores intermedio. Otro ejemplo de aplicación sería, por ejemplo, de almacenamiento pasivo, un pallet aislado en una zona de testeo. En este caso se abarcaría tan solo un pallet. Entonces, ¿qué necesitamos? Cumplir con medidas de distancias de seguridad, que entraría más en el campo de protección pasiva. Instalar un sistema de detección que sea más idóneo a las actividades que también se realicen en esta zona de testeo. Se tendría que estudiar todas las actividades que se realizan en esta zona y elegir el sistema de detección
más válido. Y contar con uno de los extintores válidos para baterías de ion litio en las inmediaciones de donde se va a almacenar este pallet. Y por último, un ejemplo de aplicación, pues de almacenamiento activo, un armario de seguridad para carga de baterías de litio. Al tratarse de un almacenamiento cerrado de pequeño volumen y que está totalmente sellado, uno de los sistemas más idóneos sería un sistema de aro condensado que ya conlleva consigo un detector y una alarma. Así pues, por último, pasamos a las conclusiones. Como hemos comentado y han comentado todos mis compañeros, las baterías de litio y ion litio son productos muy peligrosos que pueden provocar incendios muy severos. Entonces, es muy importante conocer cada una de las características de las baterías que vamos a utilizar y que estamos almacenando. ¿Qué escenario nos encontramos? Así como qué necesidades necesitamos en la zona en la que vamos a trabajar o vamos a almacenar nuestras baterías de litio. Entonces deberemos implementar, a partir de todas estas necesidades, qué medidas de protección pasiva necesitamos, cumplir con distancias de seguridad, sectorización, ventilación, como de protección activa, que son los sistemas de detección y sistemas de extinción y supresión de incendios. Y hasta aquí nuestra presentación. Pues fantástico, fantástico, Francesc. Patricia, muchísimas gracias por compartirlo con todos nosotros. Llegamos a ese tiempo final de coloquio de 9 minutos, tenemos hasta las 5 de la tarde, vamos algo justo. Hemos ido dando respuesta a muchas de las cuestiones planteadas, los panelistas, los ponentes han ido dando respuesta a varias de las cuestiones que se han ido planteando, pero bueno, creo que tenemos algunas pendientes. Las baterías de litio estén interesados en su posible o la posibilidad de participar en nuestra comisión o tengan alguna duda o algo que se les haya quedado pendiente en esta sesión, por favor, no deben contactar con Bequinor a través de la dirección de correo electrónico bequinor@bequinor.org. A la finalización proyectaremos esos datos de contacto. También indicar que el seminario está siendo grabado y que la grabación estará a disposición de todos los interesados en nuestra página web, la página web de Bequinor, www.bequinor.org. Al final proyectaremos esos datos. En cualquier caso, una vez aclarado, y también ha habido muchas cuestiones que se han suscitado con relación a reglamentos, reglamentación aplicable, pues efectivamente, como han respondido nuestros panelistas, no hay ninguna reglamentación específica de almacenamiento de baterías, de ahí el porqué de esta guía, de ahí del porqué estos profesionales, como acabamos de ver, aquí tenemos a 5 de ellos, son 15 en total los que constituyen nuestra Comisión de Seguridad de Baterías de Litio actualmente. Pues son grandes especialistas en distintas áreas técnicas y lo que están haciendo es poner en común todo ese conocimiento dentro de Bequinor para tratar de definir esas pautas, ¿no? Esas pautas de seguridad, esas pautas para almacenamiento seguro en ausencia de una reglamentación específica, tomando por supuesto como referencia para ello lo que hay y pues otras guías principalmente de compañías aseguradoras americanas y alemanas, como hemos estado viendo a lo largo de la sesión de hoy. Bien, con respecto a las cuestiones del chat, os doy paso ya a cualquiera de vosotros. ¿Cuál creéis de especial relevancia? ¿Dónde podríais hacer especial hincapié? Un poco porque hay bastantes preguntas sobre el tema de extintores, ¿vale? Los extintores de polvo no son eficaces directamente, no lo son. Hay una pregunta sobre el F500. El F500 no se está fabricando ya, ¿vale? Ha habido, parece, problemas de eficacia en algún caso. El fabricante, por lo visto, está actuando sobre ello. Y tenemos constancia de que hay ya varios fabricantes, no vamos a decir aquí nombres de fabricantes ahora, que están certificando productos, ¿vale?, con ensayos específicos con baterías de litio pequeñas, que es donde tienen aplicación este tipo de extintores, ¿no? No vamos a meternos con un extintor en un almacén logístico a apagar un incendio, obviamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay quien habla ahí
de vermiculita funcionan, los de vermiculita están funcionando, de hecho creo que están certificados, no están ensayados. Están ensayados, pero pero el costo es muy elevado. Pero son carísimos, por lo que tenemos entendido, estos de vermiculita, ¿de acuerdo? En cualquier caso, yo creo que hay una investigación bárbara en el tema de extintores. Todos los fabricantes han puesto las pilas para ver quién es el primero que saca el mejor extintor al mejor coste, ¿de acuerdo? Y es normal que ahora sean caros. Es normal que sean caros porque no están vendiendo apenas, porque la gente aún no está comprando, no está poniéndose las pilas en cuanto al almacenamiento seguro de baterías de litio, que es un poco el objetivo que perseguimos con esta guía, ¿no? Sensibilizar a la sociedad y al mundo industrial de la necesidad de implementar medidas específicas de protección contra incendios y de seguridad industrial en el almacenamiento y uso de baterías de litio, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Francesc. ¿Algo más que destacar? ¿Algo que añadir? Nos preguntaban, ¿agua sí o agua no? Por ejemplo, veo en el chat. En caso de emergencia, cualquier agujero es trinchera. Es decir, si no tengo otra cosa y tengo agua, pues tiro agua. No tengo otra cosa. El agua es buena. El agua, a ver, nosotros hemos hablado con fabricantes de baterías de litio que no les gusta el agua por las posibles reacciones que pueda tener con algún producto químico o algún elemento que pueda tener la propia batería, incluso un metal, etcétera, ¿no? Pero si yo tengo un incendio en un almacén con pallets, por ejemplo, grande, tengo que ir a agua. Es que tenemos que ir a sistemas de extinción con agua. Ahora, tenemos un contenedor modular o tenemos un armario. Oye, pues ahí podemos implementar otras medidas. Incluso ya hay fabricantes que implementan baterías en sus equipos que introducen una especie de tubos dentro de la batería, que este tubo lo que hace es que suelta un líquido refrigerante y actúa directamente sobre la celda en el propio diseño de la batería. Allá hay electrónica en las baterías, se controla el runaway, se está trabajando. Las baterías, como han dicho antes, son seguras. El problema es el fallo de una por millón, que comentaba Cristina al principio. Claro, con la cantidad de baterías que hay, se van a producir muchos fallos en baterías. De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión? No, bueno, realmente es un poco corroborar lo que dicen Francesc y Pere, bueno, y los demás, que al final, y es esa parte de las buenas prácticas del enfoque holístico, ¿no? Es que no puedes tratar lo mismo baterías pequeñas que grandes, que un pequeño armario con 4 cositas, que un gran almacén logístico, que las baterías de los vehículos eléctricos, o un vehículo eléctrico que tiene un accidente, por ejemplo, y está ardiendo en medio de una carretera, no es lo mismo que el fabricante de vehículos eléctricos. O sea, que al final, porque veo como unos sí agua, otros extintor, pues que dependerá. O sea, al final lo que creo es que hay que hacer un estudio de cada caso en concreto, ¿no? Entonces, todos tienen razón, porque voy viendo aquí en el chat, 2 cosas. Primero, todos tienen razón y ninguno la tiene para absolutamente todo. O sea, todo el mundo tiene parte de razón dependiendo de las circunstancias. Y luego que veo que hay mucha gente que sabe mucho. Entonces, ¿esta gente qué hace que no está en la comisión de baterías? Esto es lo que tengo yo que decir. Porque veo aquí como mucho nivel en el chat y es muy fácil hablar ahí en el anonimato, pero lo que hay es que venir aquí y escribir cosas, ¿no? Un comentario, perdona Rosa, lo de la piscina de agua, que lo ha dicho mucha gente, ¿no? Lo de la piscina de agua y todo ahí dentro, ¿vale? Eso tienes, por ejemplo, en Alemania, que decís, yo conozco un fabricante de trenes que los bomberos les han hecho hacer una piscina para meter una locomotora dentro por si acaso, mientras están en producción. ¿Quién va a ser el chulo que coja la locomotora y la mueva y la tire ahí dentro? ¿Quién va a ser el valiente que coja un palet de baterías y lo lleve con la carretilla a la piscina y lo tire dentro? Una vez se produce un incendio, tú no puedes mover el producto, tienes que actuar allí. Y la manera de actuar es con sistemas automáticos. Y no hay otra. De acuerdo, gracias, Francesc. También vemos algunas sugerencias, por ejemplo, ¿no? Hablamos de las sugerencias que estamos leyendo en el chat. Pues bueno, nos sugieren también considerar o añadir medidas activas y proactivas para la intervención. Fantástico. O sea, estamos abiertos a todas las propuestas y, por supuesto, a la participación de todos los especialistas que puedan completar los análisis que se están abordando y las conclusiones que se están alcanzando dentro de esta comisión. Bueno, seguimos leyendo. Nosotros nos quedaríamos aquí toda la tarde, son las 5, seguimos
seguimos... Perdona, pues como no sabría habla... deciros. Sí, Juan José, porque habla de Pirobabble, sí que habla, o sea, no he mencionado porque es un nombre comercial y entonces estamos intentando hacerlo lo más aséptico posible, pero sí, en las cajas de cuarentena, el relleno de las cajas de cuarentena, por ejemplo, las que he enseñado yo, eran Pirobabbles. Lo que pasa es que Pirobabbles es una marca registrada y por eso he dicho vermiculita, pero bueno, es lo mismo. Porque Juan José Jurado dice que no se ha hablado nada de Pirobabbles, pues por no mencionar nombres. Marcas, gracias. Exacto. Gracias, Carolina. Pero bueno, está bien la aclaración, era necesario aclararlo, efectivamente. Tenemos más preguntas, lo único que os podemos decir, por no extenderlo demasiado, salvo que veáis alguna, pues como identifica ahora Carolina, importante, alguna puntualización o algo que reseñar, tan solo decir que, claro, el chat queda grabado y entonces nosotros todas las consultas recibidas en el chat las circularemos a todos nuestros ponentes, las analizaremos y aquellas que no hayan quedado respondidas a lo largo de la sesión, pues las iremos respondiendo más adelante.